Gloria a Dios, buenas noches, mis amadas hermanas. Dios ha sido bueno y maravilloso, Dios ha sido grande y esta noche pues vamos a continuar con el estudio del libro de Juan. Eh, Vamos a buscar en nuestra Biblia, perdón, libro de Santiago, Santiago 4. Vamos a continuar este estudio que hemos comenzado de hace ya 4 jueves atrás. La semana pasada estuvimos viendo lo que era Santiago 3, que hablaba de que nosotros debemos valorar a todas las personas, ¿verdad? A todas las personas debemos valorarlas, darles su lugar. Y pues este texto de Santiago 4 es un texto bien interesante, así que vamos a presentar este estudio al Señor para que el Señor pues hable como quiera. Eh, Me dio algunas cosas el Señor para compartirles esta noche y yo espero que sea de gran bendición para todas nosotras. Amén. Padre, te doy gracias, Dios, por este tiempo, Señor, de estudio, Señor. Tu palabra dice que debemos escudriñar las escrituras, Padre, y hemos dispuesto, Señor, como mujeres de Dios, Señor, al servicio tuyo, estudiar tu palabra, Señor, conocer lo que tú tienes para nosotras, oh Dios. Trae revelación esta noche también, Señor, toda sabiduría que venga de ti, Padre, en el nombre de Jesús, que sea de gran bendición para mis hermanas, para los que nos ven a través de las redes sociales, Señor, para todos los que vayan a escuchar, Señor, este tiempo de estudio, Señor. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén. Bien, mis amadas hermanas, vamos a leer este libro de Santiago 4. Ustedes me acompañan desde su casa y vamos a disfrutar esta palabra tan hermosa con la que el Señor me habló y entendí muchas cosas de mi comportamiento, entendí muchas cosas que el Señor me permitió ver durante este tiempo de este estudio. Amén. Dice la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Somet, eh, Celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra ira se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bien, este capítulo es un capítulo que tiene muchísimas cosas que estudiar, y yo quiero que usted tome nota, si puede, y si no, cuando lo vuelva a ver, tome nota de
lo que el Señor nos va a comenzar a enseñar. Yo voy a ir desglosando, primero Dios, vamos a ir desglosando cada uno de los versículos de este libro. Amén. Porque muchas veces leemos como acabo de leer, entendemos una u otra cosa, se nos queda una u otra cosa, pero vamos a ver en qué se enfoca este libro de Santiago. Amén. Dice el capítulo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos Vaya entre a bañarse vosotros? y hace jabón. Vaya. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Bien, muchas veces nosotras como hijas de Dios vivimos en guerras y en pleitos, muchas veces con nosotras mismas, muchas veces con nuestras familias, algunas con sus esposos, viven en guerra, viven en pleito, todo es un problema, pero el Señor no nos manda eso. Y dice, muchas veces nos preguntamos, es que me saca de quicio, nos decimos, nos saca de quicio, nos molesta. Pero miren lo que dice la palabra y este capítulo de Santiago habla mucho de cuando la gente vive en la carne y lo que debe hacer es vivir en el espíritu. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Todas esas guerras y pleitos que se forman dentro de nosotros, con los que están alrededor de nosotros, vienen de nuestras propias pasiones. Qué interesante. A veces pensamos que son los demás, pero dice la palabra que todos esos pleitos que se forman vienen de nuestras propias pasiones. ¿Y qué representa nuestras propias pasiones? Representa esa carne. Recordemos que nosotros vivimos en una dualidad, carne y espíritu. Amén. Entonces, mientras más nosotros busquemos del Señor, más nosotros vamos a hacer morir esa carne. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor que debe morar en nosotros va a hacer morir esa carne. Cuando en nosotros se hace presente esa carne, más que el espíritu, en nosotros se va a reflejar los pleitos, las contiendas, las guerras, porque no queremos hacer morir la carne. Pero cuando nosotros somos personas pacificadoras, cuando nosotros se ve esa mansedumbre en nosotros, nosotros estamos demostrándole al mundo, demostrándole al enemigo y todas estas cosas que en nosotros está por encima el espíritu. Esa búsqueda del espíritu. Si usted es una hermana contenciosa, una hermana que de repente se le dice algo y responde y todo, entonces tenemos que analizarnos. Si alguna de nosotras es así, entonces mis hermanas, vamos a analizarnos, vamos a ver qué está pasando con nosotras, porque quiere decir que lo que está prevaleciendo en nosotras no es el Espíritu Santo del Señor, sino es nuestra carne, nuestras propias pasiones. Entonces, cuando nosotros hacemos prevalecer el Espíritu del Señor sobre esa carne que se refleja en nosotros se va a ejecutar los dones del Espíritu Santo, porque si nosotros está por encima el Espíritu, y eso es a lo que le damos el primer lugar, entonces en nosotros se va a ejecutar esos dones del Espíritu de los que habla Gálatas 5. En Gálatas 5:22 habla que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, aleluya, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando en nosotros, como hijos de Dios, se refleja más el espíritu que la carne, no va a haber quien nos juzgue, porque dentro de los frutos del espíritu, eso es lo que se va a reflejar. ¿Y quién va a juzgar esos frutos del espíritu? ¿Quién los puede juzgar? Dice que contra eso no hay ley. Sin embargo, cuando nosotros creamos pleitos, guerras, contiendas, que es lo que prevalece en la carne, entonces allí sí nos podemos buscar un problema como hijos de Dios. Nadie puede hacer juicio contra lo que el Espíritu nos da. Amén. Pero contrario a eso pasa con la carne.
cuando prevalece la carne. Entonces debemos hacernos una pregunta. ¿Somos nosotros de Cristo? ¿Son ustedes de Cristo en realidad? ¿Quién está prevaleciendo en nuestras vidas a diario? Todos los días, dice la palabra, que trae su propio afán. Pero dentro de ese afán, ¿estamos manejando paz? ¿Estamos manejando benignidad? ¿O estamos manejando y está saliendo de nosotros el arrebatarnos, el gritar, la gritería? Eso no viene de Dios. Eso viene, dice el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De vuestras propias pasiones, de nuestra propia carne. Entonces, ¿qué está prevaleciendo en nosotros? Entonces vamos a analizarnos en esa parte, amén. Porque dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo, aleluya, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso les pregunto, ¿somos de Cristo? ¿Estamos ejecutando a Cristo? Dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No, hermana, pero es que me buscan, pero es que yo estoy tranquila y me buscan. Pero es que si la buscan y no la encuentran, ¿qué van a hacer? Para pelear se necesitan dos. Aleluya. Para pelear se necesitan dos. Y le comentaba a mi hermano hace un rato que yo le decía, esto responde a que cuando de repente ellos, uno o el otro, me decían algo, yo siempre me quedaba callada, yo no buscaba pelea, ellos me podían decir algo y yo no les contestaba. Y una vez me preguntaron que cómo yo podía ser así, que por más que ellos me vacilaran y me molestaran y que cosas que me podían poner de repente rabiosa, yo los miraba y simplemente dejaba eso así. Entonces cuando yo leía esto, yo siempre le decía, bueno, ese es Dios que hace las cosas en mí, porque, y no es que yo no en un momento dado no conteste o algo así o me quede callada, no, cuando tengo que hablar, hablo, cuando tengo que decir las cosas de frente, las digo, pero no soy de estarme poniendo de que brava todo el tiempo ni nada. Y cuando yo leí este versículo, yo dije, gracias Señor, porque la carne tiene que menguar para que el espíritu suba, el espíritu prevalezca. Y me sorprendió el Señor con esa palabra. Amén. Hermanas, Dios nos llama a estar en paz con todos los hombres. Y la paz es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando ejecutamos esa paz, estamos demostrándonos a nosotras, al mundo, al que sea, que es el Espíritu Santo el que prevalece en nosotros. Por más que el mundo se quiera caer alrededor de nosotros, es el Espíritu el que debe prevalecer. Dice el versículo número 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Cuando no hay amor es porque estamos en la carne. Amén. Cuando viene todo eso que es la codicia, el matar, el arder de envidia, eso es un reflejo de que nosotros no tenemos amor. No tenemos amor en nuestra vida. Y cuando vivimos una vida más inclinada a la carne, haciendo cosas que nosotras no debemos, o no están bien delante de Dios, no podemos disfrutar de los beneficios del reino. No podemos disfrutar de esos beneficios del reino de Dios. Cuando nosotros queremos algo para cumplir nuestros propios deseos, nuestros propios deleites, no podemos disfrutar de los beneficios de ese reino. Porque dice, codiciáis y no tenéis. Tú lo puedes desear mucho, pero lo deseas en la carne. Dice, matáis y hacéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Dice la Biblia en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el vivir en la carne, mis amadas hermanas, no nos permite ni disfrutar ni tomar mano de la bendición que Dios tiene. Porque allí dice, codicias y no tienes. Por más que tú lo anheles, no lo vas a tener, porque no vives en obediencia al Señor. Nosotros para poder tomar mano, debemos dejar de vivir en esta carne y vivir entonces en el Espíritu, para tomar mano de lo que el Señor quiere.
Así que mujer, echa mano de lo que Dios tiene para ti, echa mano de ese reino que Dios ha puesto para ti. Dice el versículo 18 de Romanos, dice, porque el reino de Dios, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por Dios y por los hombres. De eso también habla Proverbios 3. Cuando yo hago las cosas bien y hago las cosas en obediencia a Dios, entonces voy a ser aprobado por Dios, pero también esa aprobación por Dios me va a dar gracia ante los hombres, que es lo que nosotros vivimos en esta sociedad. Amén. Y el 3 va muy ligado. El de arriba decía, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y el 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y yo siempre veía este versículo, y yo, o no, yo pido y pido y a veces no recibo las cosas y yo quiero y a veces pensamos que es que Dios no nos escucha. Pero miren qué cosa tan hermosa hay en este versículo. Dice, pides y no recibes porque pides mal, dice, para gastar en vuestros deleites. Eso quiere decir que las peticiones que nosotros hacemos a Dios deben ser enfocadas de otra forma. Porque dice que no recibimos porque vamos a malgastar eso que el Señor, que tú les estás pidiendo a Dios. Lo vamos a malgastar. Por dice que es para nuestros propios deleites, porque yo quiero esto, yo se lo voy a pedir a Dios, pero el Señor no te lo va a dar si es así. ¿Por qué? Porque cuando uno pide algo, más que todo tiene que ser para beneficio de los demás. Porque el Señor sabe de que nosotros tenemos necesidad. Amén. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Por eso es que no recibimos muchas veces. Dios sabe de qué tenemos necesidad. En Mateo 6, versículo 8, habla de eso, de que Dios sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Dios ve nuestro corazón y mucho de lo que pedimos es para gastar en nuestros deleites. Hay necesidades que el Señor sabe que tenemos y muchas veces necesidades de salud, necesidades financieras, y Dios es misericordioso y Dios para darnos esa paz nos responde y abre puertas y nos suple y todas estas cosas. Pero es importante que cuando nosotros vayamos a pedir, no sea para gastar en nuestros deleites, no sea para que nuestra carne esté feliz, sino que nuestro espíritu esté feliz, que se ejecuten los dones del Señor, los dones del Espíritu Santo. Y Jesús, cuando estaba con sus discípulos, ellos le preguntaban que cómo debían orar, siguiendo esto de que Dios sabe de lo que tenemos necesidad. En Mateo 6:9, Jesús les enseñó cómo nosotros debemos orar. Y Jesús le decía, comenzaba la oración, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que Jesús le daba en la oración era glorificar al Señor, exaltar a Dios. Él reconocía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero muchas veces nosotros en general llegamos, Señor, gracias, yo necesito esto, Padre, tú sabes, y comenzamos a orar de una vez, pero ¿y dónde está el lugar que le debemos dar a Dios? ¿Dónde está el lugar que nosotras, como hijas de Dios, debemos darle al Rey, si Él es el principal? Yo he aprendido que cuando nosotros vamos a Dios, yo debo exaltarlo, debo glorificarlo, debo exaltar su nombre. Y solo en eso, cuando nosotras exaltamos y adoramos y glorificamos a Dios, Dios comienza a desatar bendiciones poderosas, cosas que ni nos imaginamos, porque Él dice que Él conoce de lo que nosotros tenemos necesidad y a veces nos sorprendemos. Me comentaba Antonio hace unos años que cuando él terminó una práctica que estaba haciendo y él comenzaba a buscar más de Dios y más de Dios, mi hermano, y él necesitaba unas zapatillas y alguien le regalaba unas zapatillas. De repente yo iba y compré un perfume, hermano, tengo un perfume, y ya el de él se le estaba acabando. Y él durante ese periodo que no estaba trabajando, él me decía, Dios sabe de qué tengo necesidad. Y cada una de las cosas que yo he tenido necesidad, y no para vanagloria, sino que Él ha visto que yo no tengo ese dinero y Dios me lo ha suplido. Y Él glorificaba al Señor porque, mis hermanos, a medida que nosotros busquemos de Dios,
que lo busquemos como dice la palabra, en espíritu y verdad, o sea, que busquemos de Dios, que le demos su lugar a Dios. Dios se va a encargar de nuestras necesidades, porque nuestras luchas no son físicas. Dios se va a encargar, usted adore, usted exalte, usted glorifique, usted haga que el espíritu crezca y el Señor se va a encargar de todo lo que usted necesita. Amén. Y lo principal es que nosotros pidamos al Señor que se haga su voluntad. Debemos reconocer que Él es Dios, que Él es el Dios todopoderoso. Ya basta de hacer las cosas a nuestra manera. Vamos a hacer las cosas a la manera de Dios, como Dios nos enseña. Pero ¿cómo sabemos cómo Dios nos enseña? Leyendo su palabra, estudiando su palabra, escudriñando la escritura, pidiéndole revelación al Espíritu Santo. Si nosotros leemos por leer, no lo vamos a lograr. Pero cuando nosotros le pedimos dirección al Espíritu Santo, Dios es fiel, Dios es justo. Dios nos va a dar lo que nosotras le pidamos. ¿Por qué? Porque va a ser para edificación de nosotras, de nuestra familia, para edificación del cuerpo de Cristo, porque para eso el Señor dejó esos dones y ministerios, para edificación, dice la palabra del cuerpo de Cristo. Vamos a ver el verso 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Podemos nosotros ser enemigos de Dios? ¿Mm? Interesante esta situación. Aleluya. Dice que la amistad con el mundo se constituye enemistad con Dios. No se refiere a apartar a los que nosotros conocemos que no conocen de Dios, porque muchas veces las personas piensan que es que como una persona no está en una iglesia o no conoce de Dios, ellos son parte del mundo y son enemigos nuestros porque no son amigos de Dios. Cristo murió por todos, así como todos fuimos pecadores por uno, que fue Adán, también todos hemos sido justificados a través de Cristo. Entonces, yo no puedo juzgar a mi hermano, juzgar a mi hermana, porque de repente todavía no ha sido revelado para ellos ese sacrificio y esa salvación de Cristo, porque ya el sacrificio está y la palabra es clara y dice que por él, le voy a leer textualmente lo que dice Romanos 5:18. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Aleluya. Todos somos justificados a través de Cristo. El detalle es que no muchos no han recibido esa revelación de parte del Señor. Pero nuestra disposición de acercarnos a Dios es la que va a hacer que se rompa esa enemistad con Dios. Ella es la que va a hacer que eso se rompa. Porque bien dice una parte de la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ciertamente no vamos a apartar amistades, pero sí debemos tener cuidado, qué es lo que conversamos, cómo lo decimos, con quién conversamos. Nosotros debemos ser, y nosotras más que todo, que nos gusta, ¿verdad? Conversar demasiado. Tenemos que tener cuidado de qué cosas conversamos, de qué cosas miramos, de qué cosas escuchamos. De repente, si están hablando de alguien, apártate. Es preferible que no lo hagas. Yo he parado a mucha gente que me viene a decir algo y yo, ¿sabes qué? No quiero escuchar eso. Mejor cállate. Y sueno duro, pero es así. No quiero escuchar un bochinche, no quiero escuchar palabras que hablen mal de otro, porque no es mi trabajo ni siquiera escucharlos, ni siquiera, porque eso perturba nuestra paz. Después uno que chuleta, ¿qué pasó aquí? ¿Y ahora yo qué hago? Y de repente uno le comenta a otro y al otro y al otro y al otro, y cuando van a ver, todo el mundo sabe el secreto. Pero dice aquí, la amistad con el mundo significa, porque miren lo que dice el versículo, almas adúlteras. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
La amistad con el mundo significa vivir, seguir, amar y desear o estar de acuerdo con los deseos de la carne. Amén. Quien prevalece es la carne y ese no oye a Dios. Por eso es que dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, porque si usted quiere que la carne prevalezca, entonces el espíritu no está prevaleciendo, lo que significa que Dios no está prevaleciendo en usted. Entonces usted está como apartando, echando a un lado al Señor y a lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho en usted y le está dando cabida mejor a la carne. Y puede estar la carne con el espíritu juntos allí, los dos al mismo tiempo, no puede. Uno de los dos tiene que prevalecer. Y preferiblemente que prevalezca Cristo, que prevalezca el Espíritu Santo del Señor. Amén. Afina tu oído, mujer. Afina tu oído, varón, que escuchas esto, a la voz de Dios. Nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Nosotros no debemos buscar nada que nos haga crear una enemistad con Dios, porque yo no le estoy dando el lugar a Dios, que Dios tiene. Nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Muchas veces queremos estar bien, queremos sentirnos bien, queremos estar felices, pero queremos hacer lo que nos da la gana. Entonces, mientras yo haga lo que yo quiera hacer, mientras yo no haga menguar mi carne y mis deseos, como decían los versículos anteriores, entonces Dios no va a poder ser glorificado, porque en todo Dios tiene que ser glorificado y Él no va a poder ser glorificado. Entonces, cuando nosotros, como decía este versículo, tenemos esa amistad con Dios, lo que le estoy diciendo, esta amistad con el mundo, lo que le estoy diciendo a Dios es que yo no soy obediente a ti. Entonces, ¿puede Dios agradarse de la desobediencia de nosotros? No puede agradarse. ¿Por qué? ¿Qué desencadenó todas estas cosas del Génesis 3? ¿Qué lo desencadenó? La desobediencia del hombre. Pues Dios le dio una instrucción al hombre. Y hablo del hombre como el hombre y la mujer, como su pareja. Dios les dio una instrucción a ellos. Pero ellos se dejaron llevar por todo lo que estaba en su ambiente, por la otra que llegó y le dijo que fue poco a poco, porque cuando nosotros vamos a desobedecer a Dios, no lo hacemos de ramplantán. Vienen ideas, escuchamos ideas que no vienen de parte de Dios, hasta que llega el punto en que nosotros desobedecemos al Señor. Entonces, cuando ya yo desobedezco al Señor, entonces estoy mal. Viene destrucción para mí, yo mismo me lo busco. No es que el Señor te destruye, sino que no puedo apropiarme de los beneficios del reino de Dios. No puedo apropiarme. Entonces sigamos al Señor en obediencia, llenos del Espíritu de Dios y guiados por el Espíritu de Dios. Ay, hermana, es que es tan bonito que usted lo dice, pero hay que ver, hermana, cómo se hace. Mis hermanos, oren, alaben, lean la palabra. A veces queremos que Dios nos escuche y como yo lo mencioné en una enseñanza, ya Dios nos dejó todo escrito en blanco y negro, como decimos los docentes. Ya está la palabra de Dios escrita allí para que no se nos vaya nada ni se nos olvide nada. Ya está todo allí escrito, pero no lo estudiamos y no lo ponemos en práctica. Aleluya. Continuamos, dice, ¿o pensáis que la escritura dice en vano? El espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Vamos a ver a qué se refiere este texto de Santiago. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué es anhelar? Miren que el espíritu es Dios, el espíritu está vivo, y dice que el espíritu nos anhela celosamente. Anhelar significa desear, desear intensamente, perseguir o un gran deseo. Eso es anhelar. Y quizá esto está corto a lo que siente el Espíritu Santo, porque dice, Él nos anhela celosamente. Usted alguna vez ha anhelado algo, ¿verdad? Y de repente lo ha anhelado con todas sus fuerzas. Pues así y más, el Espíritu Santo nos anhela. Imagínense, wow,
qué tan importantes somos para Dios que el mismo Espíritu nos anhela celosamente. ¿Y qué significa esa palabra celosamente? La palabra celosamente indica que es entusiasta, que es cuidadoso de ser suplantado, aprensivo a perder afecto, que está alerta en guardar algo. Ese no va a dejar que usted se pierda así tan fácilmente. Él quiere guardarla, él quiere guardarlo, él quiere que nada le quite ese afecto que usted debe tener para él. Dice que él te anhela celosamente. Él nos anhela. Ustedes se imaginan cuán importantes somos para el Señor. Aleluya. Es intolerante a la deslealtad o a la infidelidad. Ese anhelo celosamente, ese anhela celosamente. Cuando nos metemos a buscar su presencia, sucede lo que dice Romanos 8:26. Dice la palabra, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. Muchas veces nosotras, como decía hace unos versículos atrás, no sabemos, no pedimos o pedimos mal, pero dice la palabra, aleluya, que cuando nosotros dejamos que el Espíritu prevalezca en nosotros, Él mismo intercede, Él mismo pide, dice, con gemidos indecibles, algo que Él mismo ni siquiera puede mencionar. Aleluya. Cuando ellos nos dice la palabra allí, almas adúlteras, se refiere a que cuando nosotros pecamos, es como si nosotros fuésemos infieles al Señor Jesús, porque le fallamos. A eso se está refiriendo allí. O sea, tú, que eres tú, Maylene, tú, mi hermano, mi hermana, que has pecado, te conviertes en esa alma adúltera porque le fallas al Señor. No le fuiste fiel a Dios, no le fuiste obediente a Dios, pero el Señor nos rescata, el Señor nos ama, nos salva. Amén. Dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios siempre da más. Aleluya. Dice, pero Él da mayor gracia. Él nos da más amor, nos da esa gracia, que nos demostró ese amor cuando dio a su Hijo unigénito. Aleluya. Él nos da salvación, Él nos da gozo. Gózate, mi hermana, gózate, mi hermano en Dios. Dice allí, pero esto dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Qué es un soberbio? Vamos a ver, ¿qué es un soberbio? Dice que un soberbio manifiesta una posición contraria a la que Dios ha señalado. Si Dios está en +1, yo estoy en -1. Si soy un soberbio. Hablando en términos matemáticos, estoy al otro lado. Amén. Dice, si llevas la contraria, no tendrás el favor de Dios, por supuesto. Yo estoy en el ángulo 0 y quedo en el ángulo 180. Estoy al otro lado. En puntos contrarios, en puntos opuestos. Entonces, ¿cómo nosotros, dice Dios, resiste a los soberbios? Entonces, nuestra carne tiene que menguar para que el Espíritu de Dios crezca. Amén. Tiene que crecer, porque si no, Dios nos va a resistir a nosotros. Y un humilde es una persona mansa, una persona como Jesús. Como habla Mateo 11:29, que dice que el Señor es humilde. Amén. Sed como yo, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros somos humildes, estamos no siendo tontos, porque eso no es lo que dice la palabra, sino siendo humildes, tranquilos, serenos, sin vanagloria, sin creerme más. Amén. Porque el soberbio siempre se cree más, se cree superior, es orgulloso, es engreído. Espero que ninguna de nosotras sea así, ¿verdad? Es arrogante, altivo, altanero. Él se cree un divo, el soberbio. Nosotras debemos entonces ser
humildes, sencillas. Sencillas con todo el amor del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque todos estos versículos que hemos estudiado hasta ahora me dicen a mí, Maylene, a que mengua esa carne, porque si esa carne no mengua, el espíritu no puede crecer. Dale lugar a Dios que le pertenece. Dale lugar al Señor que le pertenece, mujer. Haz que la carne mengue para que el espíritu crezca. Amén. Dice el verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y a muchos de nosotras y a muchos de nosotros siempre nos dicen, resista al diablo, hermano, resista al diablo, que él va a huir de nosotros. Resista al diablo, que él huye. Pero hay un preámbulo para ese versículo. Dice, someteos pues a Dios. Pero algunos no nos queremos someter ni a los padres, ni a los esposos. Amén. Hace unos días una hermana consultó que la esposa tiene que someterse a su esposo. Ciertamente, vamos a ver de repente esto podrá darle luces de lo que ella necesitaba saber. Porque dice la palabra que Dios es la cabeza de la iglesia. Amén. Que Cristo es la cabeza de la iglesia, por eso es que nosotros somos el cuerpo, somos los miembros. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y dice que el varón es la cabeza de la casa. Amén. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios, se está enfocando en obediencia. Usted no va a hacer lo que le da la gana, pero tampoco va a ser un mártir que va a estar sometido, sino que nos referimos a que cuando nos sometemos a Dios, nos estamos enfocando en la obediencia, en buscar su rostro, en hacer lo que debemos hacer. Si yo como hijo de Dios no me someto a Dios y no lo obedezco, ¿cómo pretendo yo recibir ese poder, esa autoridad que Dios me da si no soy obediente? ¿Por qué el hombre perdió? ¿Qué le pasó al hombre cuando estaba en Génesis 3? En Génesis 3 se narra todo lo que pasó allí en el huerto del Edén. Ahí se narra todo. Y cuando se consumó ese pecado, porque Eva comió, pero hasta que Adán no comió, no se ejecutó, porque son una sola carne, ¿verdad? Entonces, cuando sucedió eso, vino la causa de la desobediencia, vino toda esa que lo sacaron del huerto y todas estas cosas, ellos perdieron todo, al hombre se le puso un castigo que fuera a trabajar, a la mujer se le dijo que iba a parir, iban a aumentar los dolores de su parto, porque quizá iba a tener dolores, pero leves, una leve sensación, quién sabe, pero dice que se iban a aumentar los dolores de la preñez. Y vino una serie de cosas por causa de la desobediencia. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios, como dice su palabra, y actuamos en obediencia, dentro de la obediencia se van a desatar bendiciones, se van a desatar poder y autoridad. Dentro de la obediencia, miren, Cristo fue obediente porque él, pudiendo hacer muchas cosas, Cristo hizo la voluntad de su Padre. Dice, yo no vine a hacer lo que yo quería hacer, yo vine a hacer, a cumplir la voluntad de mi Padre. Él nos enseñó que es posible cumplir la voluntad del Señor, es obediencia. Y él hasta el final hizo la voluntad de su Padre. Es más, él le pidió al final, si puedes, pasa de mí esta copa. Porque él como hombre sentía desfallecer, pero aún así él en obediencia a Dios mismo le dio esa fuerza para él poder continuar y poder hacer lo que tenía que hacer, que era llegar a ese punto de darnos salvación y vida eterna. Amén. Al ser obedientes, nosotros vamos a recibir autoridad, vamos a recibir poder. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser obedientes a Dios, se ejecuta los dones del Espíritu Santo. Se ejecuta todo lo que con el Espíritu Santo viene. Y cuando estaban ellos en el tiempo de Pentecostés, que recibieron y fueron llenados del Espíritu Santo, dice que ellos recibieron poder. Por medio de ese Espíritu Santo recibieron poder. Entonces, cuando nosotros somos llenos también y nos dejamos llenar del Espíritu Santo, recibimos esa autoridad y ese poder. Por eso cuando dice la palabra en el verso 7, someteos pues a Dios, allí viene una serie de cosas
que son de beneficio para nosotros. Como cuando usted se viste con esa armadura, usted se pone su yelmo, usted se pone la coraza de justicia, usted se pone el cinturón y todo lo que ya conocemos, ¿verdad? Pero aparte de eso, usted recibe autoridad y poder. Entonces usted va a resistir al diablo y él huirá. Cuando hablamos de resistir al diablo, hablamos de que nosotros somos la resistencia. Aleluya. Yo soy la resistencia, él no me puede tocar porque dice que alrededor de nosotros hay un cerco. El Señor es como una muralla alrededor de nosotros. Él puede acercarse, él puede comenzar a decirte cosas, meterte ideas en la cabeza. Él se puede acercar porque cuando Cristo estaba allá en el monte, que él estaba orando y el diablo lo fue a tentar, el diablo estaba cerca. El diablo no estaba dentro, el diablo estaba cerca de Jesús y le estaba diciendo cosas en ese tiempo. Así viene el enemigo de muchas formas a decirnos cosas, a estarnos fastidiando, a estarnos molestando. ¿Y qué le dijo el Señor al enemigo? Apártate de mí, o sea, porque él estaba por allí cerca rondándole, diciéndole, ofreciéndole. Así mismo es el enemigo con nosotros, nos presenta muchas cosas que muchas veces en nuestra propia carne, en nuestra propia concupiscencia, nos llaman la atención. Pero nosotros, ¿qué debemos decirle al diablo? Apártate, dale de aquí. Y él tiene que huir. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando ocurren cosas, mis hermanas, estamos como al revés. Muchas veces uno es el que quiere salir huyendo cuando se presenta un problema, una situación, algo que se nos presenta. Nosotros queremos salir huyendo, pero esa no es la actitud. La actitud es que yo busque a Dios y me someta, sea obediente al Señor para recibir todos esos beneficios que me da Dios. Yo me paro firme, resisto al diablo y el diablo va a huir. El diablo solo con vernos tiene que huir. No, yo no le voy a tener miedo a él tiene que huir, es liso y atrevido. Aleluya. Nosotros cuando buscamos de Dios y nos sometemos a Dios y somos obedientes, somos llenos de Dios, somos llenos de su gloria y esa gloria debe reflejarse en nosotros, en donde estamos. Esa gloria debe llenar nuestra vida, esa gloria se reflejará. ¿Puede el diablo resistir la gloria del Señor? El diablo no puede resistir la gloria. Usted está llena, usted está lleno de la gloria de Dios. ¿Cuándo? Cuando usted busca de su presencia, eso se irradia. Miren, yo a veces llego a los lugares y la gente llega y se acerca a mí, comienza a contarme su vida. Yo gente que ni conozco, pero se comienzan a ejecutar los dones de parte de Dios. Se comienzan a ejecutar lo que Dios nos ha dado. Todo se comienza a ejecutar, todo lo que viene de Dios se comienza a ejecutar cuando nosotros buscamos del Señor. Y me dice mi hermano, definitivamente ese es un don porque él está conmigo y la gente se me acerca a mí, no se le acerca a él. Y él dice, es un don, ciertamente son dones del Señor que el Señor da, pero es porque, y a veces nosotros vamos en la calle y yo siento que se nos quedan mirando. Y yo le decía a él, porque yo trabajo con él, yo le decía a él, yo no sé, pero a mí me da la impresión como que la gente siempre nos mira, se nos queda mirando. Y ustedes saben qué pasa, hermanos, que como nosotros estamos llenos del Señor, la luz de Cristo se refleja en nosotros. Y cuando muchas veces la gente lo mira a usted, la gente se sonríe, pero es que Dios está mirando a Cristo. Quizás no están mirándolo a usted, que usted es linda, preciosa, ¿verdad? Sino que están mirando la luz de Cristo, ese Cristo reflejado en usted. Acuérdense que nosotros muchas veces somos el único Cristo que la gente ve. Por eso debemos dar buen testimonio a todos los que están a nuestro alrededor. Debemos dar buen testimonio, porque muchas veces las personas van a llegar por nuestro testimonio. Amén. Resistir significa oponerse, confrontar, no huir. Eso le toca al diablo, que él huya. Aleluya. Debemos pararnos firmes sabiendo que él está vencido. El diablo está vencido. Lo que él haga es pataleo de ahogado. Él está vencido. Pero usted le cree las mentiras y el diablo es padre de mentira.
Entonces, cuando hay una situación que se presenta en nuestra vida, nosotros nos atormentamos, ¿qué voy a hacer? No sé qué. Es mentira del diablo. ¿Y a quién usted le cree? Por eso es importante que nuestro oído sea afinado a la voz de Dios. ¿Qué le dice Dios? Que todo va a estar bien. ¿Qué le dice Dios? Que Él te llena de su paz. ¿Qué te dice Dios? Que confíes. ¿Qué te dice Dios? Que no temas. Pero preferimos escuchar la voz del enemigo y eso está mal. Cuando nosotros buscamos al Señor y nos metemos con Dios, entendemos que el diablo es un mentiroso. Yo cuando el diablo viene a decir cosas, yo lárgate de aquí, te vas en el nombre de Jesús y busco adorar al Señor. Amén. Dice la palabra en Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿A qué se le llama violento? Un hombre violento. A un hombre, aquí se les refiere a un hombre esforzado. Eso implica fuerza, vehemencia y dedicación. Entonces, cuando usted está buscando el reino de los cielos, tiene que ser esforzado, tiene que ser diligente en lo que es la palabra del Señor, en la obra del Señor. Debe ser diligente y esforzado, porque dice que solo los violentos, ese hombre esforzado y diligente, ese es el que va a arrebatar ese reino de los cielos. Ese que hace la voluntad del Padre, como dice el Señor. Amén. El diablo tratará de avasallarnos, pero no lo podemos permitir. Ustedes, mis hermanos y mis hermanas, deben guardar su mente y su corazón con esa armadura que nos dio el Señor. Leer su palabra, porque eso fue lo que hizo Cristo. Cuando Cristo fue a vencer al enemigo, que vete de aquí porque escrito está. Y él siempre le respondía, porque escrito está, porque escrito está. No decía, porque yo escuché una predicación en tal lugar o en... No. Él le decía, porque escrito está. O que yo vi en YouTube, o que escuché en tal emisora de tal iglesia. No. El Señor le decía, porque escrito está. Basarnos en la palabra del Señor, no en lo que de repente escuché o imaginé o quise entender. Lea la palabra, apréndase la palabra y hable textual lo que dice la palabra, porque esa es la palabra de Dios, ella no va a cambiar. Miren, yo escuchaba acerca de una hermana hace unos días que ahora tiene ideas muy diferentes a las que se supone que debe tener una persona que creció en el Evangelio, que creció conociendo lo del Señor. Pero decía una parte de la Biblia, y no sé si sí, yo lo anoté, en 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Ojo con lo que leen, mis hermanos, ojo con lo que escuchan, porque muchas de las cosas que leemos en internet y en muchas otras cosas, en muchos otros lugares, o que escuchamos en las distintas páginas de video, nos van a decir muchas cosas, pero ustedes tienen que estar firmes y claros que lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Cuando usted algo se presenta, puede parecerle muy lógico, pero ¿qué vale más, su lógica o la palabra del Señor? Lo que está escrito en la palabra del Señor. Entonces debemos ser muy cuidadosos, como dice 1 Corintios. Pues me propuse, miren, no saber entre vosotros cosa alguna, o sea, que a usted no le interese estar sabiendo nada, aparte de lo que está escrito y de la revelación que Dios les va a dar. Dice, me propuse no saber nada entre vosotros cosa alguna, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Que lo que usted vaya a buscar y vaya a investigar sea sobre Jesucristo, sobre lo que hizo Jesús, sobre lo que está escrito en la palabra del Señor. Amén. Dice el verso 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Debemos tener intimidad con Dios. Debemos buscar mantenernos congregados, compartiendo su palabra. ¿Por qué? Porque cuando vino, como enseñaban en estos días que estábamos leyendo sobre lo de Pentecostés, dice que Dios derramó poder, vino sobre ellos ese poder, ese fuego del Señor, pero Él no lo repartió en un lugar u otro, Él lo repartió en un momento en donde su pueblo estaba congregado.
Allí el Señor derramó ese poder. Entonces es importante que nosotros nos congreguemos y busquemos esa unión de estar buscando y compartiendo siempre su palabra. Allí el Señor derramó ese poder. Amén. Él manifestó un poder que hasta el sol de hoy se marca. Y si nosotros vemos, de repente aquí en un estudio bíblico estamos congregados. De repente en su casa usted hace un altar familiar, usted está congregado. En la iglesia usted está congregado. En todos los puntos, hermanos, en donde podamos estar congregados compartiendo la palabra de Dios, nosotros debemos estar, porque el Señor ha de manifestar su poder y su gloria. Yo siempre he tenido el entendimiento de que cuando nosotros estamos en la congregación, los ministerios se ejecutan allí. Usted se imagina que no solo haya de repente se ejecute un profeta, sino que se ejecuten todos los ministerios juntos y a cada uno de los que Dios le dio, ejecutan y ¡wow! Eso es glorioso. Todos los dones y los ministerios del Señor. Wow, eso es una explosión grandísima de la gloria de Dios. Aleluya. Entonces debemos en todo lo que se nos presente para congregarnos y para compartir la gloria de Dios, debemos estar presentes. ¿Por qué limitarnos? ¿Por qué limitarnos? Sino a buscar esa manifestación gloriosa de ese poder del Señor. Porque dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Imagínense si hay 2 o 3 congregados y Él está allí, ¿cuánto más no se va a poder el Señor manifestar en gloria cuando está su pueblo reunido? Aleluya. Dice la palabra, afligíos y lamentad y llorad, el 9. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y quiero hacer un alto antes de continuar, porque en todos estos versículos anteriores de este capítulo de Santiago, se ha hablado de vivir en el espíritu en vez de vivir en la carne. Amén. Pero aún así, si hemos estado viviendo en la carne, este versículo dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿A qué se está enfocando esta parte? A un verdadero arrepentimiento. No es que tu gozo, que estás feliz, va a convertirse en tristeza, no, sino de lo que tú has vivido, de lo que tú has hecho, de lo que tú has desobedecido. Tú vengas delante del Señor, vengamos delante del Señor, y que haya un verdadero arrepentimiento de nosotros, que nosotros nos rindamos delante de Dios. Eso es lo que nos habla la palabra. Que ese gozo que era pasajero, ese gozo crea esa tristeza de arrepentimiento, porque cuando uno acomete algo que no le agrada al Señor, yo lo he experimentado, y uno se siente triste, y uno llora, y uno, Señor, perdóname, porque uno sabe que le ha fallado a Dios. Pero dice la palabra que el Señor es el que pesa los corazones. En Proverbios 21:2 habla de que el Señor pesa los corazones. Podemos llorar mucho, podemos decir que estoy arrepentido, pero si Dios es el que pesa los corazones, Él es el que va a saber si en realidad estamos arrepentidos. Debemos venir con arrepentimiento a Dios, presentarnos delante de Dios, presentar nuestras debilidades, hacer menguar esa carne, porque Él quiere que nosotros demos un giro de 180 grados. Estamos en una posición de derrota, en una posición de desobediencia, pues que nosotros demos un giro de 180 y quedemos en una posición de gloria, de victoria. Amén, una posición en el espíritu. En vez de estar en la carne, que sea una posición en el espíritu, que el espíritu sea el que sea glorificado en nosotros. Amén. Que esa carne que se dañó a causa de ese pecado, pues nosotros seamos glorificados a través de ese espíritu, el Señor sea glorificado a través de ese espíritu. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere que vivamos bien. Dios quiere que vivamos en victoria. Dios quiere que vivamos y vayamos de gloria en gloria y de poder en poder. El 11 y el 12 dice que nosotros no debemos murmurar contra los hermanos, ni debemos juzgar, porque eso no es nuestro trabajo, el juzgar a nuestro hermano. Dice, uno solo es el dador de la ley, el que puede salvar y perder. ¿Quién eres para que juzgues a otros? Cuando usted sabe sobre alguna situación, pues ore. Ore. Por eso que la palabra dice, orad sin cesar.
Si usted sabe algo de un hermano, miren, tristemente, aquí han llegado a la casa hermanos hablando de otros hermanos y yo los voy parando de una vez. Yo digo, hermano, eso no le compete a usted y a mí tampoco me compete escucharlo. Así que pare allí, no le voy a permitir que aquí usted me venga con cosas que usted no sabe si son ciertas o no, pero muchos son así. Entonces nosotros debemos poner un pare porque no podemos estar dando pie a eso. Ay, no, mi hermano, pero es para que usted ore. Ore usted, si Dios también lo va a escuchar a usted. Dios nos escucha a todos, pero si usted siente algo así, usted ore. Cuando llega algo a mí, que bueno, llegó pues, llegó y lo supe, ¿qué puedo hacer yo? Mi corazón se va a poner triste porque es mi hermano, pero yo debo orar para que el Señor tenga misericordia de esa situación. Dice el 13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece con un poco de tiempo y luego se desvanece. En otra parte de la palabra también habla del afán y dice que cada día trae su propio afán. Nosotros debemos aprender como hijos de Dios que el día de mañana no está prometido para nadie. Amén. El día de mañana no está prometido para nadie. Como no está prometido para nadie, entonces nosotros debemos vivir el día a día, disfrutar el día a día, dándole gloria a Dios el día a día. Yo puedo de repente programarme, mañana me gustaría hacer una u otra cosa, pero antes de yo decir o exclamar, yo voy a hacer tal cosa, debo decir si Dios quiere, amén, que es lo que nos hablan los siguientes versículos, dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cuando hay veces que planificamos algo y el hermano Eliezer dice, bueno, si estoy vivo, podemos hacer tal y tal cosa. Él siempre dice así y otra de las hermanas dice, pero tú siempre dices así, pero es que el día de mañana no está prometido para nadie, ciertamente. Entonces, que no haya vanagloria en nosotros decir, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no. Si Dios quiere, si Dios me lo permite, vamos a hacer esto y esto. Ciertamente no vamos a estar improvisando cosas, yo me puedo planificar, pero todos esos planes que tengamos debemos presentarlos al Señor. Si Dios quiere, vamos a hacer esto, aquello, así, así, después esto, pero si Dios quiere y si Dios no quiere, a veces pensamos que Dios quiere todo lo que nosotros queremos y no es así. Dios es el que sabe qué cosas nos convienen, porque dice la palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta, que eso no se nos olvide nunca. Dice el 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, dice aquí. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A veces nada más nos aprendemos esos dos versículos. Resiste al diablo y él huirá, y el que no sabe hacer lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. A veces nos quedamos solo con eso. Pero miren qué interesante ha sido este capítulo de Santiago. Dice que no nos jactemos en nuestras propias soberbias. Debemos ser humildes. Amén. Debemos ser humildes. Y hacer lo bueno. Porque si no, nos es contado como pecado. A veces sabemos que son las cosas buenas, pero no nos da la gana de hacerlas. Queremos hacer lo que nosotros queremos y eso es soberbia. Y dice que el Señor aparta al soberbio. El Señor resiste a los soberbios, dice la palabra. El Señor resiste a los soberbios. Entonces, seamos humildes. Hagamos que el Espíritu Santo de Dios sea el que gobierne nuestra vida. Hermana, pero miren, yo he escuchado de varias hermanas que en la iglesia son un amor, pero en la casa se la pasan peleando con los esposos. Entonces yo sé que de hoy en adelante usted va a poner de su parte para darle amor a su esposo, demostrarle amor al Señor,
demostrar humildad, todo lo que nosotras necesitamos. Amén. ¿Por qué? Porque es importante. Es importante que nosotras busquemos cada día a Dios. Como hijos de Dios, haciendo una conclusión, como hijos de Dios debemos aprender, como dice Santiago 4, a no vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu Santo de Dios, porque eso nos va a dar gozo, eso nos va a dar paz, nos va a dar justicia, va a ejecutarse los dones del Espíritu Santo en nuestra vida, va a haber un cambio en nuestra vida, va a haber un cambio en los hijos, va a haber un cambio en la familia, va a haber un cambio en todo. Si mi vida no es una vida de obediencia, si mi vida no es una vida de sometimiento a Dios, se ve reflejado en los hijos, se ve reflejado en los esposos y muchas veces decimos, no, yo soy muy espiritual, hermano, yo busco a Dios, yo me meto con Dios, pero hermanos, cuando nosotros somos obedientes y buscamos en realidad a Dios y buscamos la presencia de Dios, las cosas se van a dar como se tienen que dar, se van a dar bien, se van a dar en orden. Pero si en algún punto de mi vida yo soy desordenado o desordenada, hago como que sí vivo en el espíritu y no vivo en ningún espíritu, y estoy viviendo es en la carne y haciendo lo que nos da la gana, no la voluntad de Dios, se va a ver reflejado en todo lo que nosotros hacemos alrededor nuestro. En nuestra casa, se va a ver reflejado en nuestras finanzas, se va a ver reflejado con los esposos, se va a ver reflejado en todo. Como dice la palabra, no es rey, Dios no puede ser burlado. ¿Cómo puedes tú dar fruto de algo que tú no estás sembrando ni cosechando? Entonces, analicemos nuestra situación individual, cómo está nuestra vida, qué estoy haciendo, si en realidad estoy exaltando y obedeciendo al Señor o no. Porque los frutos, lo vamos a ver, los frutos que usted tiene va a reflejar la vida espiritual que usted tenga. Los frutos en su vida personal son reflejo de la vida espiritual que usted lleva. Entonces, es importante que si usted necesita ordenar algo, pues lo ordene, como dice aquí, vivamos en el espíritu, démosle esa prioridad al espíritu, a Dios en nuestra vida, para que nuestra vida tenga un cambio. ¿Usted quiere un cambio? Busque a Dios, dele su lugar a Dios, ordene su vida, ordenemos nuestra vida. Era como le decía yo en estos días a mi hermano. Ay, qué aburrido es. Tantas cosas, ¿no? Portarse bien a veces no es tan fácil, pero él me decía, pero no te va mejor ahora que te portas mejor. No te va mejor ahora que te has ordenado hacer las cosas como tienes que hacerle. Yo definitivamente, totalmente de acuerdo. Cuando nosotros presentamos nuestra vida a Dios, como dicen, sacrificio vivo, agradable a Dios, entonces Dios va a ordenar todo y Dios va a hacer que todo cambie y estemos bien, estemos en paz, estemos creciendo en Dios y compartiendo. Ahora podemos compartir de lo que ya Dios nos permitió entender y podemos gozarnos en Él. Amén. Así que bueno, mis amadas hermanas, mi hermana Evelyn, vamos a darle paso. Espero que haya sido de edificación este Amén. tiempo.